Bien, el objetivo de esta práctica es medir el campo magnético terrestre. Por otro lado, además de ese objetivo, vamos de paso a comprobar que cuando en el interior de la bobina, cuando a una bobina se le alimenta con corriente directa, se genera en su interior un campo magnético. Bien, las partes que configuran nuestro experimento son las siguientes. Por un lado, la brújula. Una brújula es extraordinariamente sensible a los cambios, por ligeros que sean, del campo magnético. Tenemos por otra parte la bobina, que tiene una longitud de 15.5 centímetros y que tiene 12 vueltas por centímetro. Ese es un valor importante para poder calcular el campo magnético en su interior. Bien, la bobina va a ser alimentada por una fuente de corriente directa. La corriente directa, antes de pasar al interior de la bobina, pasa por una resistencia que tiene una doble función. Por un lado, la resistencia nos permite modular la corriente que va a pasar al interior de la bobina con el objeto de proteger a la bobina de que no se vaya a quemar. Por otro lado, la resistencia, al medir su voltaje en sus extremos y saber el valor, nos va a permitir calcular, aplicando la ley de Ohm, la corriente que pasa por la resistencia. Esa corriente, como está en serie con el alambre de la bobina, pues va a ser la corriente que va a pasar a la bobina. Lo que vemos aquí es que también estamos utilizando un multímetro para medir el valor de la resistencia. Como se ve, el valor de la resistencia es de 98.7 ohms. Bien, enseguida vamos a ver si realmente hay un campo magnético en el interior de la bobina. Para ello, vamos a aumentar poco a poco el voltaje para producir más corriente y ver el efecto sobre la brújula. Vean cómo se mueve. Si yo cambio el voltaje, la brújula oscila. De hecho, puedo aumentar tanto la corriente en el interior de la bobina que prácticamente la brújula se alinea con el campo magnético del interior de la bobina. Bueno, una vez comprobado que en efecto hay un campo magnético en el interior de la bobina que se alinea con el eje de la bobina, vamos a aumentar gradualmente el voltaje directo hasta que la aguja de la brújula gire 45 grados. Bien, ahí tenemos que la aguja de la brújula giró 45 grados y que el voltaje en los extremos de la resistencia es de 3.69 volts. Como tenemos el voltaje en los extremos de la resistencia y ya hemos medido anteriormente su resistencia, que era de 98.7 ohms, entonces, aplicando la ley de Ohm, podemos calcular fácilmente la corriente que pasa por la resistencia. Pero esa corriente, recordémoslo, va a recorrer toda la bobina. Entonces, con el número de vueltas por unidad de longitud de la bobina, con la corriente que pasa y conociendo el valor de la permeabilidad magnética del aire, que es prácticamente igual a la permeabilidad magnética del vacío, vamos a poder calcular en este momento cuál es el campo en el interior de la bobina. Entonces, finalmente, dado que la brújula está desviada a 45 grados de su posición original, las componentes del campo magnético terrestre y las componentes del campo producido por la bobina van a ser iguales. De esta forma vamos a poder calcular el campo magnético terrestre. Bien.